Y sí que todo viene con manual, ¿verdad? ¿Y a cuántos les gusta leer el manual? Bueno, dicen, sí sé cómo funciona, ¿verdad? Y a veces no nos tomamos el tiempo y las cosas se nos pueden dañar o no pueden funcionar. A mí me regalaron una licuadora y yo la iba a usar y no prendía, y rayos, boté el manual y tuve que meterme a Google y buscar el manual y leer, y ha sido que tiene un seguro que tienes que apretarle bien, y si está bien apretada, ahí prende. Imagínate, a veces tenemos que darnos como ese tiempito para leer las cosas, y así como las cosas vienen con un manual, nosotros también. ¿Tú sabías que vienes con un manual? Le dio la cigüeña a tus papás cuando llegaste al mundo y no te lo dio. No, mentira, el manual es la Biblia. La palabra de Dios es nuestro manual de vida. Y el tema que quiero hablarte hoy es manual de vida, ¿sí? Porque yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado cierta confusión en aspectos de nuestras vidas, ¿verdad? Por eso siguen solteros. Pero sé que a veces uno se siente como confundido, como desesperado, como... ¿Y ahora cómo soluciono esto? ¿Y ahora será que le gusto o será que no le gusto? O temas como, por ejemplo, las finanzas, las relaciones padres de hijos. A veces uno se encuentra bloqueado. ¿Cuántos se han bloqueado en algún aspecto de su vida? Y a veces no sabemos cómo salir. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios tiene respuestas a todos los problemas que nosotros tenemos en la vida. Y quiero que me acompañes a 2 de Timoteo y vamos a leer el capítulo 3 del 16 al 17, ¿sí? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y yo creo que un cristiano que quiere caminar en serio con Dios es un cristiano que va a leer la Biblia. Porque sabes que las oraciones son buenas, pero leer la Biblia es mucho mejor, porque cuando tienes palabra en tu mente y en tu corazón, la palabra de Dios, es algo que te va a llenar de fe, de esperanza y de dirección. Lamentablemente, aquí en Latinoamérica no estamos acostumbrados a leer mucho y a veces menos la Biblia. No sé si alguien de aquí es buen lector. ¿Y cuántos libros se han leído en lo que va del año? Yo tenía el buen hábito, pero he dejado porque no encuentro un libro que me atrape. Pero yo creo que es importante leer, y mucho más importante leer la Biblia. Ahora, estos versículos dicen que la Biblia nos enseña la verdad, ¿sí? Porque hay muchas religiones en el mundo, pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Y la Biblia también dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios aplicada a nuestras vidas. La primera verdad que Satanás siempre nos hace dudar es ¿quién eres? Y sabes que tú eres un hijo de Dios, porque a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y muchas veces olvidamos quiénes somos y vivimos como extraños con Dios. No sabemos cómo acercarnos a Él de la manera correcta, pero si leyéramos un poco más la Biblia, la Biblia nos lleva a toda la verdad. En la Biblia encontramos cosas que muchas veces nos confrontan, que muchas veces nos hacen pensar. No sé si te pasa, pero a veces cuando escuchamos un predicador, hay algo que nos llega al corazón y que nos saca la venda de los ojos y dice, hey, yo soy esa persona. Porque la palabra de Dios trae la verdad a nuestros corazones. Por eso es que necesitamos estudiarla. La otra cosa que hace es que nos permite ver lo que está mal en nuestras vidas. Un día yo estaba leyendo Romanos y dice, quítese de vosotros toda ira, toda maledicencia, todo enojo y rayos. Yo decía, ¿por qué me encontré con estos versículos justo cuando estoy enojada? Y la Biblia dice, quiten de ustedes todo enojo, y a veces uno piensa y dice, ¿cómo puedo quitar el enojo? Si seguimos leyendo, nos enseña cómo, a través del perdón. Y cuando nosotros vamos a la Biblia nos encontramos como con versículos que no seas garante de tu prójimo porque puede que te deje mal, y a veces nos ponemos a ser garantes de alguien y luego nos deja endeudados en el banco, o a veces hay versículos que hablan del chisme, que apaguemos el chisme, que no sigamos chismeando, y a veces los chismes nos meten en líos. Sabes que la Biblia es completa y nos dice toda la verdad. No sé si tú te has sentido confrontado cuando has leído la Biblia, principalmente los proverbios. ¿Cuántos han leído los proverbios? Sí, y cuando nosotros leemos proverbios, pareciera que todo nos hablara a nosotros, porque la Biblia tiene la capacidad de apuntar a lo que estamos haciendo mal, porque es como un espejo. Dice que nos corrige cuando estamos equivocados. A veces pensamos que se trata de nosotros, cuando en realidad la vida se trata de Dios.
Hay un versículo en Proverbios que dice que te alabe el extraño y no tu propia boca. No sea que quedes en vergüenza. Y a veces nos encanta echarnos flores. Yo soy buenísimo en el fútbol. Yo cocino riquísimo. Y la Biblia dice que te alabe el extraño y no tú mismo. Y a veces la Biblia tiene esa capacidad de bajarnos de las nubes y enseñarnos a ser un poco más humildes. Dice que nos enseña a hacer lo correcto y nos lleva a la madurez. ¿Cuántos quieren ser maduros? Amén. Y sabes que una vez estaba Job enfermo, un hombre de la Biblia, y llegaron sus amigos a visitarles y todos le empezaron a decir: Job, tú estás enfermo porque has pecado. Y tú estás enfermo porque has pecado y no haces las cosas bien y lo de acá y lo de acá. Y se pasaron horas acusando a Job. Y uno de los más pequeños que estaba allí dijo: han hablado tantas cosas que no tienen sentido. Y ahora entiendo que la madurez de las personas no viene por los años de experiencia, sino por el Espíritu Santo que vive en ti. Y él empezó a hablar lo que era la verdad para levantar a Job. Y sabes que a veces pensamos que la madurez va a llegar cuando cumpla 25. Y algunos ya tienen 25 y dicen: cuando cumpla 30 voy a madurar. Porque la madurez no viene por los años, sino por conocer la verdad que te hace libre. Por ejemplo, una persona madura es una persona que perdona rápido. Una persona madura es una persona que apaga los chismes y que no quiera alborotar: yo voy a decirle qué le pasa, que habla mal de mí, sino que simplemente perdona y ora. Una persona madura es aquella que ora por sus enemigos, no por venganza, sino para que les vaya bien y para que Dios los bendiga. Y a veces no somos tan maduros, ¿verdad? ¿A cuántos les cuesta todavía pedir perdón? Que me venga a pedir a mí, que se ha creído. ¿Sabes que la madurez es aplicar la palabra de Dios a cada área de nuestras vidas? ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia va en contra del machismo. Dice que los hombres deben tratar a las mujeres como el vaso más frágil, como la porcelana más cara. Y vemos en la vida que no es así. Muchos hombres tratan mal a las mujeres y muchas mujeres no respetan a los varones, y vivimos en una sociedad que está hecha un caos porque le hemos dado la espalda a los principios de Dios en nuestras vidas. Y sabes que hoy es tiempo de que, como joven adulto que eres, te vuelvas a la palabra de Dios para que nuestra vida empiece a prosperar de verdad. Yo admiro a la gente que se toma en serio su cristianismo y empieza a leer la Biblia, porque la Biblia nos da madurez. La Biblia nos da dirección. La Biblia nos hace libres de hábitos que por muchos años no pudimos quitar, porque la Biblia tiene el poder de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Acompáñame a Josué 1:8. Cuando Josué iba a tomar el liderazgo del pueblo de Israel, Dios le dice este consejo: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que está allí, todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Para que nos vaya bien en todo lo que hagas, en todo lo que hagamos, Dios dice que meditemos de día y de noche en la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿en qué meditas de día y de noche? No fue culpa tuya, ni tampoco, ¿qué dirá esa canción? A veces podemos pasarnos: uy, esa publicación que hizo, ¿será una indirecta para mí? ¿O será que está peleado con otra persona? Y nos pasamos meditando: ay, la forma en que me saludó parece que estuviera brava conmigo o bravo conmigo. Y pasamos meditando en cosas que lo único que hacen es hacernos sentir mal. Ay, no tengo plata, y la tarjeta, y lo de acá, y lo de acá. Ay, qué vaina, yo ahora estoy endeudado, necesito hacer otro. Y meditamos en cosas que más bien traen angustia a nuestro corazón, ¿verdad? ¿En qué ocupas tu mente? Ay, si me parara bola ella, toda mi vida estaría resuelta, me casaría. Tiene plata, tiene buenos padres. O la película que se va a estrenar, esa de Marvel que ya va a salir, yo ya la quiero ver. La guerra contra ese Kang. ¿Sí la vieron, no? Y a veces podemos meditar en cosas que no nos suman, más bien nos restan fuerzas, nos restan energía. ¿Qué estarán haciendo mis amigos? No me invitaron a ese almuerzo y están todos, y a mí no. Seguramente ya no me quieren, seguramente me cambiaron y dormimos llorando. No tengo amigos. Porque muchas veces podemos ocupar nuestra mente y meditamos en cosas que lo que hacen es deprimirnos, hacernos sentir inseguros, hacernos tener miedo al futuro. Y por eso Dios le dice a Josué: si quieres que te vaya bien, medita en este libro de instrucción. Y yo te animo, en lugar de quedarte hasta las 12, 1 de la mañana viendo TikToks,
viendo como los últimos consejos para manejar bien tu iDrone o tu iPhone, así se dice, los últimos tics de moda, las cosas que están pasando en el mundo, cierra las redes sociales y léete un salmo o lee un proverbio y luego escoge el que más te gustó y piensa, ¿qué querrá decirme Dios a través de esto? ¿Qué querrá decirme Dios a través de que deje la queja? ¿Será que yo me quejo tanto? Y entonces empiezas a pensar, el otro día yo me quejé y ayer y ahorita también me estoy quejando y te das cuenta que eres quejumbroso. Y en ese momento la palabra se convierte en verdad. Y en ese momento tú dices, tengo que dejar la queja y el Espíritu Santo te da el poder para hacerlo. Meditar en la palabra de Dios trae dirección a nuestras vidas y también trae propósito. Amén. Entonces vamos a dejar de meditar tanto en los chismes de las redes sociales y vamos a leer un salmo, un proverbio antes de dormir. ¿Qué les parece? Salmos 1, del 1 al 3. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Yo creo que nuestro deseo es que nos vaya bien. Nuestro deseo es tener plata en la cuenta, es tener ropa, es tener zapatos, es tener amigos, es tener una buena relación. Yo creo que nadie sueña con, quiero ser pobre y mendigar en la calle. O, quiero ser un borracho que esté tirado en la calle. Nadie quiere eso, ¿verdad? Todos tenemos buenos sueños. ¿Cuántos dicen sí? Eso, Dios sabe tus sueños. Ahora, para que se cumplan, Dios dice en su palabra que no te juntes con los que no te llevan a tu meta. Dices, yo quiero tener una buena esposa y te estás fijando en las personas equivocadas. O tal vez tú tienes algún vicio, ¿sí? O estás luchando con el chisme, ya quieres dejar el chisme y te juntas con tus amigas chismosas todos los fines de semana. Entonces, ¿cómo podemos ser libres, verdad? O tu círculo social es círculo donde beben, donde están siempre fumando. Entonces, yo ya quiero dejar eso. La Biblia dice, deja de juntarte, deja de intimar con ellos, deja de buscar su amistad y refúgiate en la palabra de Dios. Cuando uno se refugia en la palabra de Dios, hay versículos que nos van a ayudar a vencer ese mal hábito de quejarnos, ese mal hábito de chismear, ese mal hábito de enojarnos por todo, ese mal hábito de buscar satisfacción física. Y más bien vamos a ser llenos de la presencia de Dios para estar completos y satisfechos. Ahora, ¿cómo lo puedo aplicar a mi diario vivir? Cuando tú estés en tu círculo social, pregúntale a Dios, ¿es el lugar donde debería estar? Y enseguida va a venir la palabra de Dios a tu mente. El que se junta con sabios va a ser sabio. El que se junta con necios será necio. Pero eso pasa cuando tienes Biblia en tu mente. Porque cuando más lo necesites, el Espíritu Santo te va a recordar la palabra. Yo recuerdo un día que teníamos que decorar el templo, no sé qué había, y nos tocaba cambiar la escenografía y ya se acercaba la hora del evento y yo estaba enterita. Yo me tiré al piso y dije, ya no voy a hacer nada, no voy a alcanzar. Y enseguida vino este versículo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y ese rato me levanté y dije, vamos a hacerlo rápido. Y lo logramos. Porque la palabra de Dios es nuestra batería, es nuestro empuje hacia adelante. ¿O no? Y yo quiero animarte. Cuando leemos la Biblia, hay versículos que quizás tú digas, no me lo aprendí. Pero cuando más lo necesites, va a venir a tu mente. Y lo vas a recordar y vas a poder tomar buenas decisiones. Amén. Pero necesitamos empezar a llenarnos más de la palabra de Dios, ¿sí? Y debemos dejar de juntarnos con gente que se burla de nuestra fe. Al decir juntarse con ellos, no quiero decir que te encierres en una burbuja, que ya ni siquiera les saludes. Nos referimos a intimar. ¿Qué es intimar? Es contarles mis problemas y mis necesidades y decirles. ¿Y qué van a decir tus amigos que no tienen el temor de Dios? Vamos a tomar para desahogarnos. Te presento unas peladas para que ella no te haga sufrir. ¿Sí o qué? Se quedan callados porque sí, ¿verdad? Pero yo creo que cuando vamos al Señor, Él nos muestra el camino en el que debemos andar. Amén. Y yo quiero animarte, cuando tú estés triste, desanimado, frustrado, depresivo, pon la Biblia, abre un proverbio y dile a Dios, háblame. Y eso te va a sacar de la depresión. Yo recuerdo que hace un tiempo estaba bien como frustrada y ya se venían las vacaciones. Pero yo me sentía bien cansada y empecé a leer la Biblia y había un versículo
que de lo que yo lo había leído siempre, ese día saltó a mi corazón y me hizo pensar en las cosas que Dios tenía preparado para mí. Y en ese momento fue como que la angustia que tenía en mi mente se fue. Y luego podía ver este versículo desde otra perspectiva. Y cuando me fui de vacaciones, ya me sentía de vacaciones. Porque no era algo físico, era algo espiritual. No importa el lugar donde tú estás. Cuando tu espíritu y tu alma está cansado, no hay nada que lo pueda arreglar. Pero cuando tú estás bien en tu interior, todo va a estar bien, así no te vayas de vacaciones. Porque ese es el poder de Dios en tu vida. Amén. Entonces, yo te animo. Vamos a buscar compartir nuestra fe con aquellos que aman a Dios, compartir también tiempos. Por eso es bueno que cuando tú entras a la iglesia, vayas a una banda, te integres en un grupo cristiano, para que te rodees de gente que también ame al Señor. No quiero decir que dejes a tus amigos que no tienen a Jesús, sino que tú seas un puente para que ellos vengan también, pero que no sea el puente para que te escapes otra vez a hacer lo que antes hacías. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Amén. Vamos a irnos a Gálatas 5:22. Dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. ¿Sabes que no basta solamente con adorar? No basta solamente con orar, necesitamos leer la Biblia. Porque la Biblia tiene la capacidad de cambiar nuestra manera de pensar. Hace un tiempo estaba escuchando unos podcasts y una psicóloga decía que tú escuches a tu cuerpo, porque tu cuerpo te pide lo que tú necesitas. Entonces yo estaba, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero de pronto sentía muchas ganas de comer dulce. Chocolate, helados, cola, todo lo que sea dulce. ¿Cuántos han tenido esa ansiedad? ¿Qué produce el chocolate en tu mente? Libera la endorfina que te hace sentir esta felicidad, esta alegría, es como estar enamorado. ¿Cuántos les encanta el chocolate? Están muy mudos hoy. y yo creo que cuando yo me acordaba de esta psicóloga y decía que tu cuerpo te pide lo que necesitas, y empecé a pensar, ¿por qué tengo tantas ganas de dulce? Y era porque en realidad necesitaba que me abracen, que me apapachen, que me mimen. Yo quería eso, que mi esposo me abrace y me mime. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, tú tienes que hacerlo. Tú tienes que ser cariñosa. Tú tienes que dar amor, tú tienes que ser más expresiva. Y de pronto empecé a darme cuenta que tenía razón. Y en ese momento le pedí a Dios, por favor, lléname con tu amor para poder darlo. ¿Y qué creen? Ya soy más expresiva. Porque algo desató una duda y lo fui meditando hasta que el Espíritu Santo trajo una verdad a mi vida y entonces produjo un cambio de conducta en mí. Entonces yo te animo, meditar en la palabra de Dios va a hacer que te caiga el 20 y tú digas, hey, necesito mejorar en esto. Y el Espíritu Santo va a darte el poder que necesitas para mejorar, para cambiar, para ser mejor hijo, hija, amiga, que seas mejor en todos los aspectos de tu vida. Amén. Ahora dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, es alegría, es bondad, es amabilidad. Sonríele al de lado, dile qué bien te ves. ¿Verdad que a veces no nos sale eso? Uno ve a la vecina chusma. O a veces uno está ahí en el bus y no quiero hablar con nadie en mis audífonos. Y a veces no somos amables, no somos cariñosos, no somos expresivos. El teléfono es un buen escape para no ser sociales. ¿Sí? Que hay gente que está y no al saber a nadie. Porque nuestra carne, nuestra humanidad, nuestro cuerpo no quiere ser amable. No, solo es amable cuando quieren un favor. ¿Cuántos han buscado eso? Ñañita linda, preciosa, hermosa, préstame tu cargador, ¿verdad? Tenemos esa mala costumbre, ¿cierto? Pero dice que los frutos del Espíritu Santo son permanentes en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo se manifiestan cuando yo leo la palabra? Porque entonces la palabra de Dios va a producir esos frutos en mi vida. Cuando tú lees la Biblia, el Espíritu Santo se fortalece dentro de ti para que tú puedas ser más amable, para que puedas perdonar más rápido, para que puedas sonreír. No sé si ustedes se dan cuenta, pero a veces los cristianos somos como que muy sonreídos. ¿Y esa chica por qué estará tan sonreída siempre? O ese muchacho por qué será tan amable, que le gusto. Y a veces es porque tenemos el gozo de Dios en nuestras vidas, que es un fruto del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que ser diferentes, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y se fortalece a través de la palabra.
Si tú dices, ay, ¿yo por qué no cambio? ¿Yo por qué sigo enojón o gritón o peleón o resentida? ¿Por qué sigo siendo chismosa? Porque no lees la Biblia, hermana, hermano. Porque un cristiano fuerte es un cristiano que lee la palabra, la tiene en el corazón y el Espíritu Santo le ayuda a ponerla en práctica. Amén. Vamos a irnos a Proverbios 3, el verso 6. Este proverbio, el capítulo 3, es muy chévere. Si tú no lo has leído nunca en tu vida, esta es una buena oportunidad para empezar a leerlo. Pero hoy solo vamos a leer el 6. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Yo siempre he tenido miedo a equivocarme porque soy muy perfeccionista. Estoy luchando para no ser tan perfeccionista, pero no sé si a ti te pasa que tú tienes miedo de tomar decisiones porque no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal. Yo creo que cuando uno va creciendo en la vida, es chévere porque hasta cierta edad nuestros padres deciden por nosotros. Y es su culpa, ¿cierto? Pero cuando ya eres grande y te toca elegir tu carrera universitaria, o tienes 3 opciones de un trabajo, o tienes 3 pretendientes, o tienes mucho ganado. Y uno dice, ¿y ahora qué hago? Y sabes que a veces desde la ropa que nos vamos a poner nos cuesta elegir. La azul o la verde, la negra o la blanca. Y a veces estamos luchando con las decisiones que tomar. Cada decisión en tu vida, sea difícil o fácil para ti, Dios quiere ayudarte. Y a Dios no le molesta que le preguntes hasta qué ropa me pongo, Señor. Porque para Dios no hay nada que a Él le moleste ni que le estorbe. No hay problema tan grande que sea un asombro para Dios o tan chiquito que diga, tonterías. Para Dios, todo aspecto de nuestras vidas es importante y a Él le encantaría que le hagamos parte de cada decisión que tomemos. A Él le encantaría que tú le preguntes a Dios, ¿me corto el pelo o no me corto el pelo? Porque Dios quiere ser parte de los aspectos más sencillos de tu vida y de los más grandes como, Señor, ¿me caso con esta persona o no? Sabes que Dios quiere guiarte en cada decisión. Y dice que si le preguntamos a Él, Él nos va a mostrar en qué camino debemos andar. Y a veces el camino en el que Él nos hace andar no es el camino más fácil. Porque muchas veces ese camino tiene que forjar nuestro carácter, nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. Pero siempre que le preguntamos, Él nos va a guiar. Porque Dios quiere que te vaya bien. Ahora el punto es que estemos dispuestos a obedecer a Dios. Porque la obediencia a su palabra es lo que nos va a garantizar un futuro donde Dios va a estar presente, peleando nuestras batallas a nuestro lado. Amén. Por ejemplo, yo tenía miedo a casarme porque he visto muchos matrimonios, aún cristianos, que han fracasado. Y en algún momento de mi vida yo dije, yo no me voy a casar. Preferible estar solo que mal acompañado. Y yo decía, yo no. Pero llega una edad en tu vida donde tú necesitas un compañero, una compañera, alguien con quien compartir tu vida. Y ese momento llegó a mi vida. Pero yo le dije a Dios, nadie que no te ame a ti por sobre todas las cosas. Y que tú me digas quién, porque yo soy mala para elegir. Yo no puedo elegir por mi propia cuenta, yo te necesito. Y el Señor fue bueno. Y Él estuvo en cada aspecto de esa decisión. Y Él me mostró qué camino elegir. Yo le escuchaba a una pastora que ella tenía 2 pretendientes. Tenía 2 hombres que estaban atrás de ella y ella le decía a Dios, ¿a cuál elijo? Y Dios le dijo, cualquiera de los 2 es un buen partido para ti. Tú puedes elegir a cualquiera de los 2 o puedes elegirme a mí y quedarte conmigo. Y ella se quedó pensando de esta cosa que le dijo Dios. O sea, tengo 2 prospectos o Dios. ¿Y qué creen? Eligió a Dios. Y yo les miraba cuando ella fue a predicar al instituto donde yo estudié, porque era una mujer completamente feliz. Era una persona llena de la unción y de la gracia de Dios. Y no necesitaba un hombre a su lado para sentirse completa. Dios la completaba. Pero esta decisión fue guiada por Dios y ella tomó la decisión. Dios no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras. Si tú le preguntas, Él te va a mostrar, pero la última palabra la tienes tú. Tú puedes elegir lo que quieres hacer. Y yo te animo, siempre la Biblia dice, hoy pongo delante de ti la vida o la muerte. Elige la vida para que te vaya bien, pero a veces elegimos la muerte. Elegimos esa muchacha o ese muchacho que yo sé que me va a alejar de Dios. Es que no le puedo dejar, es que yo le amo. Y a veces es tan... No sé, si a ti te dicen la vida o la muerte, uno seguramente dice la vida,
pero con nuestras acciones muchas veces elegimos la muerte. Y por eso es que necesitamos ir a Dios y decirle: Dios, yo deposito mi vida en tus manos y te pido, dame el valor para obedecerte. Dame tu espíritu para mantenerme firme en la decisión de caminar contigo. ¿Y sabes cuándo esa fortaleza crece? Cuando tienes Biblia en tu mente y en tu corazón. Si no lees la Biblia, si no buscas la palabra de Dios para tu vida, vas a ser un cristiano débil. Al primer problema te vas a desanimar porque no tienes de dónde sostenerte. Pero cuando tienes palabra en tu mente y en tu corazón, cuando pase una dificultad, enseguida los versículos van a venir a tu mente y te va a dar confianza para permanecer firme. Nadie me va a separar, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mi llamado es para servirle a Dios, porque Él está conmigo, y si Él está conmigo, nadie en contra mí. Siempre que yo salgo a pasear mis perros en la noche, le digo a Dios: el ángel de Jehová acampa alrededor de mí y me defiende de cualquier cosa que haya en este barrio. Y yo siento que la presencia de Dios está, porque su palabra está en mi corazón. Y yo quiero que la palabra de Dios también esté en tu vida, porque tú vas a experimentar el cambio que produce primero en tu mente y luego en tu vida, en tus hábitos, en tu forma de ser, en tu forma de actuar. Ahora nos fuimos de viaje y yo me puse mal genio por algo, luego me comí un chocolate y se me pasó. Y mi amiga me dice: ¿por qué estabas mal genio? Y le dije: ¿por qué esto y esto y esto? Oye, Sari, pero tú tienes más paciencia que antes. Ella me conoce de toda la vida. Me dice: eres bien paciente. Y para mí eso fue una gran victoria, porque la gente que me conoce de cerca sabe que me ha costado. Pero la palabra de Dios ha empezado a hacer efecto. Y yo quiero que así como lo ha hecho en mí, lo haga en ti. Y por eso te animo, vamos a leer más la Biblia. Amén. Vamos a empezar por Juan. Léete los evangelios. Agarra un capítulo diario. Voy a leer el capítulo 1 de Juan y voy a leerme un salmo, un proverbio, y llénate de la palabra de Dios. Al principio quizás no entiendas, entonces dile: Dios, háblame. Y cuando tú le dices palabras tan sencillas como esas, pero llenas de fe, tú vas a ver que esa Biblia que está ahí escrita empieza a tomar vida y te empieza a llegar al corazón y empieza a llegar a tu mente, y tus hábitos van a empezar a mejorar. Yo le creo a alguien que es cristiano cuando empieza a leer la Biblia. Cuando tiene Biblia en su mente, en su corazón, entonces ya es un cristiano de a de veras. Porque esos cristianos que tienen la palabra de Dios en el corazón jamás van a regresar atrás. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa y penetra lo profundo del corazón. Y discierne todos los pensamientos que hay, todas las intenciones que hay, y nos lleva a toda la verdad. Así que es tiempo de que busquemos más la palabra de Dios. Amén. Entonces yo te animo, proponte, en vez de estar tanto tiempo en redes sociales, vamos a leer un poquito más la Biblia. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. No es difícil de entender cuando tú abres tu corazón. Si te aburre, es porque lo estás haciendo solo, lo estás haciendo en tus fuerzas. Entonces haz una oración antes de leer la Biblia y dile: Dios, háblame. Y cuando tú la leas, vas a ver que esas palabras son para ti. Y el Espíritu Santo va a empezar a fortalecer tu fe y tu confianza en Dios. Amén. Te habla una persona que no leía la Biblia como debía. Recién cuando cumplí 25 años empecé a leer la Biblia en serio. Yo sé que soy cristiana toda la vida. Qué vergüenza, ¿cierto? Pero te cuento porque yo sé que muchas veces uno se siente tan chiquito. Y dice: ¿cuándo llegaré a ser como el Josué o como la persona que predica? Nosotros también luchamos y nos cuesta. Pero cada vez que vamos a Dios, Él siempre nos da esperanza y nos da fe. Así que nunca es tarde para empezar a leer la Biblia. Nunca es tarde para empezar a tomar tu cristianismo en serio. Más bien, desde esta noche vamos a hacer el compromiso de leer más la Biblia y de aprendernos más la palabra. Amén.